Guanajuato, 1924. En una colina silenciosa, rodeada por minas abandonadas y caminos que parecían suspirar bajo la tierra, se encontraba una casa que nadie quería habitar. No por ruina ni por fantasmas, sino por algo que era para muchos mucho peor. Los habitantes del pueblo aseguraban escucharla respirar. No era el viento colándose entre las tejas, ni el gemido de la madera vieja. Era un sonido profundo, rítmico, casi humano, como si dentro de la tierra hubiera un enorme pecho inflándose y desinflándose lentamente, paciente, vivo. Los primeros en notarlo fueron los mineros que regresaban tarde. Decían que el suelo vibraba bajo sus pies cuando pasaban frente a la casa, que sentían un murmullo grave que se expandía por las rocas, haciendo temblar las lámparas de aceite. Y, cuando se acercaban demasiado, tenían la impresión de que algo los observaba desde el subsuelo. Una familia intentó vivir allí. Los Martínez. Duraron apenas 3 noches. No hablaban de lo que ocurrió, pero todos en el pueblo vieron cómo los hijos se negaban incluso a mirar la casa, como si un terror mudo los hubiera embelecido de un día para otro. Después de ellos, nadie más se atrevió, hasta que ese mismo año, un investigador de la capital llegó decidido a descubrir la verdad detrás del fenómeno. Porque según él, lo que respiraba bajo aquella casa no era una criatura, sino una estructura, una construcción antigua, oculta bajo capas de piedra, arcilla y siglos de silencio. Algo que despertó, y esa noche, por primera vez, el pueblo entero escuchó cómo la tierra exhalaba. En este documental, exploraremos uno de los casos más perturbadores registrados en los archivos olvidados de Guanajuato, la historia de una casa que parecía estar conectada a algo vivo bajo la superficie. Un fenómeno que, a diferencia de muchas leyendas locales, quedó plasmado en diarios, reportes municipales y testimonios jurados. Investigaremos quién construyó la casa, qué ocurrió con quienes intentaron habitarla y por qué un investigador federal afirmó haber descubierto un sistema arquitectónico prehispánico que aún estaba en funcionamiento. Analizaremos las teorías: una cámara geológica que simulaba respiración, una antigua estructura ritual con mecanismos desconocidos, o realmente algo vivo bajo la tierra. Cada capítulo nos llevará más profundamente hacia la oscuridad de esa colina, donde el ruido del subsuelo todavía inquieta a los habitantes cercanos, incluso un siglo después. Si quieres apoyar estas narrativas históricas, misteriosas y cinematográficas, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Eso nos permite seguir investigando archivos reales, relatos inaccesibles y documentos que durante décadas permanecieron ocultos. Ahora sí, respira hondo. Descenderemos juntos. El 3 de junio de 1924 a las 7 de la mañana, un hombre descendió del tren proveniente de la Ciudad de México con una maleta de cuero oscuro, un sombrero polvoso y una mirada que parecía habituada a ver lo que otros evitaban. Su nombre era Ezequiel Barrenechea, investigador independiente contratado por el Instituto Nacional de Antropología para examinar reportes inusuales en zonas rurales. Ezequiel no era un académico común. Venía de pasar meses en cavernas mayas, túneles coloniales, ruinas enterradas y lugares donde el silencio pesaba tanto que podía enfermar a los hombres. Si lo enviaban a un pueblo perdido para investigar un sonido que respiraba bajo la tierra, era porque nadie más estaba dispuesto a hacerlo. El pueblo de Guanajuato lo recibió con miradas desconfiadas. Algunos hombres se persignaron apenas él mencionó la casa. Las mujeres mayores lo miraron como a un condenado, alguien cuyo destino ya estaba sellado por pura ignorancia. Ezequiel anotó todo. La primera advertencia vino del propio alcalde, un hombre robusto, de bigote espeso. «Le aconsejo no acercarse a esa casa, señor Barrenechea», dijo sin rodeos. «No es superstición, es otra cosa». Ezequiel pidió detalles. «No hay detalles», respondió el alcalde bajando la voz. «Solo ruido, y el ruido no es de este mundo».
A pesar de las resistencias, el investigador caminó aquella tarde hacia la colina donde se encontraba la construcción. El sendero ascendía entre arbustos secos y piedras rojizas. El aire tenía un olor metálico, como si hubiera hierro fresco bajo el suelo. Cuando llegó a la entrada, se detuvo. La casa parecía normal. Paredes de adobe, techo bajo, una ventana rota, pero había algo raro en la forma en que estaba asentada. Como si la tierra la hubiera tragado parcialmente, dejándola hundida unos centímetros más cada año. Ezequiel abrió su cuaderno. La estructura parece estar apoyada sobre suelo inestable. Posible cámara hueca bajo la casa, escribió. Entonces lo escuchó. Un sonido profundo, casi imperceptible. Un que vibraba desde abajo, como un instrumento enorme resonando en cámara lenta. Era lento, constante, vivo. Ezequiel se agachó. Puso la mano sobre el suelo. La vibración era clara. Y, justo cuando pensó que ya tenía suficiente, el sonido cambió. Pasó de un murmullo grave a una exhalación prolongada, como si algo enorme liberara el aire después de haberlo retenido durante demasiado tiempo. Un escalofrío subió desde la base de su columna. No era viento ni mecanismo conocido, era respiración. El investigador retrocedió un paso, sorprendido, pero no asustado. Para él, el miedo era solo otra señal de que había encontrado algo digno de estudio. Antes de entrar, quiso observar alrededor. A pocos metros, encontró un trozo de madera clavado en el suelo, como una marca. Sobre él había un pedazo de tela roja atada, descolorida por el sol. Era un amuleto purépecha, usado tradicionalmente para advertir peligro o delimitar zonas donde la tierra estaba abierta espiritualmente. Interesante, anotó. Entró a la casa. El interior estaba vacío. El piso de tierra compacta tenía pequeñas grietas, como si respirara también, moviéndose mínimamente con cada exhalación subterránea. Había un olor a humedad antigua, a algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. Ezequiel pasó la mano por una de las paredes. Estaban tibias. No era posible. La temperatura exterior era fresca, casi fría, pero las paredes parecían calentadas desde el subsuelo. Eso implicaría una fuente térmica o algo más. En el rincón derecho, encontró marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado muebles o cajas en un intento desesperado de bloquear la entrada. Quizá la familia Martínez, quizá alguien antes que ellos. De pronto, un golpe seco resonó bajo el piso, un pum apagado, como si una masa compacta hubiera chocado contra una superficie de barro. Ezequiel se agachó. «Hola», susurró con incredulidad, como si esperara respuesta. El segundo golpe fue más fuerte. ¡Pum! El suelo vibró. Una grieta fina se abrió bajo sus pies, extendiéndose unos centímetros antes de detenerse. Ezequiel no retrocedió. En cambio, sonrió con esa mezcla peligrosa de fascinación y valentía que solo los investigadores obsesivos poseen. «Sea lo que seas», dijo en voz baja, «voy a encontrarte». Y entonces por primera vez escuchó algo que no esperaba. No un golpe, no una respiración, sino un murmullo, una voz tan tenue que casi se confundía con el aire. «No bajes». Ezequiel se congeló. La voz no venía de la casa, venía de abajo. Ezequiel permaneció inmóvil. La casa entera parecía contener el aliento, como si hubiese escuchado la misma voz que él. El murmullo había sido tan leve que cualquier otro lo habría confundido con un movimiento de tierra. Pero él no. Con años de experiencia en cavernas antiguas, aprendió a distinguir entre sonidos naturales y aquellos que llevaban intención. Y lo que acababa de escuchar tenía intención. Se incorporó lentamente, analizando cada centímetro del piso agrietado. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír su propia respiración, mezclándose a destiempo con la respiración más profunda, la que provenía del subsuelo, como si ambos ritmos estuvieran intentando sincronizarse. Anotó en su cuaderno: «La voz proviene del subsuelo. No es eco ni vibración acústica común, parece articulada.
pero extremadamente débil. Un segundo murmullo llegó, más breve, más urgente. No, bajes. El investigador sintió la piel erizarse. Aquella voz no era humana, pero tampoco completamente ajena. Tenía una cualidad antigua, quebrada, como si hubiese permanecido millones de años intentando pronunciar un idioma demasiado joven para ella. Ezequiel tragó saliva, y por primera vez desde que arribó al pueblo, una pequeña chispa de duda cruzó su mente. Aún así, su convicción era más fuerte. Decidió buscar la entrada hacia el subsuelo. No tardó mucho en encontrarla. Una trampilla de madera oculta bajo una alfombra raída. Estaba sellada por una gruesa cadena oxidada, como si alguien hubiese intentado impedir que algo saliera, o que alguien entrara. El candado estaba roto, no por herramientas, por presión, como si algo por dentro lo hubiese reventado hacia afuera. El investigador encendió una lámpara de aceite y deslizó la trampilla. Un olor antiguo escapó de inmediato, una mezcla de arcilla húmeda, hierro viejo y aire demasiado denso para ser respirado durante mucho tiempo. Descendió 3 escalones, y entonces escuchó un crujido sobre su cabeza. Miró hacia arriba. La madera del techo vibraba levemente, como si la casa reaccionara a sus acciones. No entendía por qué, pero la estructura entera parecía tensarse cada vez que él bajaba, como si la casa supiera que no debía permitirlo. El pasadizo era estrecho y descendía en espiral. Las paredes de tierra mostraban trazos tallados a mano, no modernos, sino prehispánicos, líneas sinuosas que representaban cuerpos alargados, figuras enterradas, seres que viven bajo el suelo. Algunas tenían formas humanoides, otras, no tanto. A mitad del descenso, la respiración subterránea cambió de ritmo. Se aceleró. Más rápido, como si la presencia bajo la casa se agitara, inquieta por la llegada del intruso. Ezequiel anotó mentalmente todo, dispuesto a transcribir más tarde, aunque en el fondo sabía que algunas cosas no eran para ser escritas. Al llegar al final de la escalera, encontró una cámara circular, de paredes de arcilla endurecida. Lo primero que notó fue el suelo. No era plano. Tenía una leve curvatura, como si la habitación estuviera construida sobre una superficie viva que subía y bajaba con cada respiración. Al centro había una abertura redonda, cubierta por una losa de piedra tallada. Las marcas alrededor parecían arañazos, pero no humanos. Eran demasiado largos, demasiado profundos, demasiado desesperados. Ezequiel se acercó con cautela. La losa vibraba, casi imperceptiblemente. Fue entonces cuando escuchó el tercer murmullo. Este no estaba lleno de advertencia, ni de miedo. Estaba lleno de hambre. Baja. El investigador dio un paso atrás. Esa voz no buscaba protegerlo, buscaba atraerlo. De pronto algo golpeó desde el otro lado de la losa. Un golpe tan fuerte que la cámara entera tembló. Pum, pum, pum. La respiración subterránea se aceleró aún más. Ya no era un ritmo lento, era frenético, como si aquello bajo la losa estuviera luchando por liberarse, llenándose de aire, inflándose, despertando. Ezequiel sintió vibraciones subir por sus piernas, como si la tierra trepara por su cuerpo. La lámpara titiló. La temperatura subió varios grados en segundos. Corrió hacia la escalera, pero antes de llegar al primer escalón, un sonido nuevo emergió de debajo de la losa. Un crujido. No de piedra, de hueso. Dios mío, murmuró Ezequiel. Subió los escalones tan rápido como pudo, pero al llegar a la superficie la casa lo recibió con algo peor que el subterráneo. Las paredes ya no estaban solo tibias, estaban calientes, casi al rojo vivo. La respiración que antes era leve, ahora atravesaba el piso con tal fuerza que levantaba polvo con cada exhalación. La casa parecía inflarse, gemir, advertir, como si estuviera viva, o conectada a algo vivo. Y mientras Ezequiel trataba de salir, escuchó un cuarto murmullo, esta vez fuerte, claro, y absolutamente imposible de confundir. No escaparás. Pero la voz no venía de abajo,
Venía detrás de él. Ezequiel giró lentamente, con la lámpara temblando entre sus dedos. El aire dentro de la casa estaba tan caliente que parecía ondularse, como si la realidad fuera un metal al rojo vivo a punto de deformarse. Cada una de las paredes respiraba al mismo ritmo que el suelo, expandiéndose con un estremecimiento orgánico antes de contraerse otra vez. La voz proveniente de detrás de él había sido clara. Demasiado clara para ser imaginada, demasiado cercana, pero cuando se volteó completamente, no había nadie. Solo la casa, viva, palpitante, y sin embargo, la sensación de presencia era tan intensa que su cuerpo reaccionó antes de que su mente lo comprendiera. Su piel se erizó, su garganta se secó, sus oídos captaron un eco que no coincidía con ningún movimiento visible. No había figura humana, no había sombra. Pero había algo. Ezequiel mantuvo la lámpara alta, intentando contener su respiración para no confundirla con la del ente bajo la tierra. Avanzó lentamente hacia el centro de la habitación. El calor era sofocante, mezclado con un olor a barro húmedo recién abierto. El piso vibraba como si algo enorme estuviera desplazándose justo debajo. Concentración, se dijo a sí mismo. Observa, no huyas. En el rincón izquierdo de la casa vio algo nuevo. Unas huellas. No estaban cuando había bajado. Eran marcas largas, como dedos extendidos pero no de una mano. Parecían más bien estremecimientos o surcos en el polvo, curvados, como si una criatura invisible hubiese caminado o arrastrado parte de su cuerpo por allí. Ezequiel se agachó para examinarlas. No eran profundas, pero sí recientes, más recientes que cualquier marca en décadas. «¿Estuviste aquí?», susurró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. La respuesta llegó como un suspiro. «Aquí», y el sonido no provenía ni del subsuelo ni del aire. Era como si resonara adentro de su mente, sin atravesar sus oídos. Una vibración interior. Ezequiel retrocedió un paso. El sudor le corría por la nuca. Nunca había enfrentado un fenómeno así. Era diferente a cualquier sonido cavernoso, a cualquier reverberación natural. Aquello era un diálogo, una forma primitiva de comunicación, o quizá una imitación burda de ella. Quiso salir inmediatamente, pero cuando intentó acercarse a la puerta, notó que la madera estaba deformada, como si la casa misma hubiera cerrado el marco, hinchándolo. La puerta parecía respirarle encima, curvándose milimétricamente con cada inhalación de la tierra. No podía abrirla. El pánico intentó aferrarse a su pecho, pero Ezequiel cerró los ojos y respiró profundo. Piensa, observa, analiza. Recordó entonces las marcas en la cámara subterránea, los arañazos alrededor de la losa. Algo allí abajo había intentado salir, algo que llevaba años atrapado, o siglos. Pero lo que lo inquietó realmente fue otra posibilidad. ¿Y si no era una criatura? ¿Y si era la propia estructura la que estaba viva? Un antiguo mecanismo orgánico, una construcción que respiraba, una arquitectura biológica perdida en el tiempo. Ezequiel abrió el cuaderno, pero antes de escribir, un nuevo sonido lo obligó a mirar hacia el piso. Un crujido lento, profundo. Algo ascendía. El suelo comenzó a elevarse en un punto. No como un temblor, no como una protuberancia geológica, sino como si algo estuviera empujando desde abajo, buscando abrirse paso hacia la superficie. Ezequiel dio un paso atrás, luego otro. La protuberancia creció varios centímetros, agrietando la tierra. Polvo se elevó en una nube fina. La respiración subterránea se aceleró hasta volverse casi un jadeo. El investigador levantó la lámpara hacia el bulto que emergía, y entonces lo vio, una forma alargada, oscura, cubierta de barro, como un brazo del grosor de un tronco joven, solo que no era un brazo humano. Tenía articulaciones irregulares, segmentos que latían, y al final no había mano, había una especie de membrana extendida, similar a una aleta, pero con ranuras que se abrían y cerraban como branquias. La luz de la lámpara hizo que la criatura reaccionara. La membrana se abrió bruscamente, mostrando 3 cavidades internas que parecieron inhalar. El bulto emitió un sonido húmedo, como un suspiro recién aprendido.
Ezequiel retrocedió hasta chocar con la pared caliente. La criatura emergió unos centímetros más, buscando orientación. No parecía agresiva, pero sí confundida, como si no estuviera acostumbrada a la luz ni al aire exterior, como si hubiera vivido toda su existencia bajo tierra. El investigador intentó mantener la calma, sacó lentamente una pequeña herramienta metálica de su cinturón, no como arma, sino como instrumento de medición. En cuanto el metal brilló, la criatura se detuvo, las membranas se cerraron, el suelo tembló, y la voz volvió a sonar dentro de su mente. Baja, pero esta vez no era una invitación, era una orden. Un golpe sacudió la casa desde abajo, otro. La criatura retrocedió rápidamente hacia la grieta, como si fuese absorbida. El bulto desapareció bajo la tierra, tragado por la oscuridad de donde había emergido. La respiración subterránea se volvió descontrolada, casi desesperada. La casa crujió, las vigas temblaron, las grietas se expandieron por el suelo como telarañas vivas. Y entonces ocurrió lo imposible. Una voz estruendosa, más profunda que cualquier cosa humana, habló claramente desde el subsuelo. «Abre». La casa obedeció. La grieta se abrió como una boca, y Ezequiel cayó. Ezequiel cayó apenas 2 metros, pero la sensación fue la de un descenso interminable. El aire bajo la casa era tan denso que parecía una sustancia más que un gas, una mezcla de humedad, calor y un olor mineral tan antiguo que le quemaba los pulmones. El impacto contra el suelo lo dejó sin aire por unos segundos. Su lámpara cayó a un lado, rodando hasta detenerse a pocos centímetros de una pared de arcilla pulsante, como un músculo. El investigador se incorporó lentamente. Su primer impulso fue buscar la salida, pero la grieta por la que había caído estaba cerrándose, no como un derrumbe, como si la propia tierra suturara sus heridas, sellando la abertura con precisión orgánica. Quedó atrapado. El pasadizo era angosto y descendía en ángulo. La respiración que antes sonaba distante, ahora retumbaba tan cerca que vibraba en los huesos. No era un sonido uniforme, era un ritmo irregular, como si algo enorme debajo de él luchara por mantener un ciclo vital que llevaba demasiado tiempo debilitado. Ezequiel avanzó con cautela, impulsado por la misma mezcla de miedo y fascinación que lo había guiado durante toda su vida profesional. Sabía que debía documentar lo imposible, aunque eso implicara no volver a ver la luz del día. El túnel lo condujo a una cámara mayor. Era tan grande que la lámpara apenas iluminaba una fracción. El techo se perdía en la oscuridad, sostenido por columnas naturales que parecían huesos gigantes enterrados en el barro. Pero lo que realmente capturó su atención estaba en el centro. Una estructura inmensa, semiesférica, cubierta de una sustancia rojiza y brillante. Parecía piedra a primera vista, pero al acercarse notó que se expandía y contraía, como si respirara, como si fuera un corazón de la tierra. La superficie era caliente, y al tacto, suave, demasiado suave. Ezequiel retrocedió instintivamente. «Esto no es geología», pensó con horror. «Esto es orgánico». En la base del cuerpo esférico había hendiduras profundas. Parecían entradas o heridas. Algunas estaban cerradas, cicatrizadas por siglos. Otras temblaban con cada respiración. De pronto, una de las hendiduras se abrió lo suficiente para dejar escapar un sonido, no un murmullo, no un jadeo, un latido. ¡Tum! El suelo tembló bajo sus pies. Pequeñas partículas de arcilla cayeron desde el techo. ¡Tum! El ritmo se hizo más fuerte, más firme, como si la presencia subterránea se diera cuenta de que no estaba sola. La lámpara titiló, y entonces Ezequiel escuchó voces, no una, no dos, cientos, susurros que provenían de las paredes, del techo, del suelo. Voces antiguas, quebradas, como ecos atrapados por siglos. Algunas parecían suplicar, otras gruñir, otras llorar. Ezequiel retrocedió mientras las voces se superponían. «Ayuda. No debía despertar. Vuelve. Corre. Baja». La última voz era la más clara.
la misma que había escuchado desde que entró a la casa, la que quería atraerlo, la que no era humana. Baja, repitió, esta vez desde la hendidura más grande del corazón subterráneo. Ezequiel caminó hacia atrás, temblando por primera vez de verdad. Intentó razonar con lo imposible. ¿Quién? ¿Qué eres? El latido se detuvo. El aire se volvió inmóvil. Las voces se callaron. Un silencio absoluto inundó la cámara. Y entonces la respuesta llegó. No en palabras, no en sonidos, sino en imágenes. Flashes brutales atravesaron su mente. Túneles interminables. Civilizaciones enterradas. Seres gigantes con cuerpos blandos, respirando en cámaras subterráneas. Hombres antiguos arrodillándose ante estructuras vivas. Sacrificios, sellos, y una advertencia escrita en paredes ahora tragadas por la tierra. Lo que respira debajo no debe despertar. Ezequiel cayó de rodillas. La cámara palpitó. El corazón subterráneo emitió un gemido profundo, como un monstruo herido despertando de un sueño demasiado largo. La superficie se abrió lentamente, revelando un vacío interno, un hueco oscuro que latía con cada latido. Una entrada, un llamado. La voz habló de nuevo. Esta vez retumbó dentro del pecho de Ezequiel. «Aliméntame». El investigador sintió un terror primitivo. No era una petición, era un mandato. Una función biológica. Aquello necesitaba energía para despertar del todo, para activarse, para abrir las estructuras enterradas, para salir. Ezequiel retrocedió, resbaló, cayó sobre la arcilla húmeda. Trató de levantarse, pero el suelo vibraba con tanta fuerza que sus manos se hundían como si el barro tuviera vida propia. La hendidura central se abrió aún más. Un aliento caliente lo envolvió, un olor a vida antigua, a un organismo que jamás debió existir fuera de la oscuridad. Ezequiel gritó. Por primera vez, gritó con verdadero terror. El corazón subterráneo habló una última vez, con una voz que resonó incluso en las rocas. «Dame vida». Y algo se movió detrás de él. Algo grande, algo que no debería haber estado allí. Una sombra lo cubrió por completo. La pantalla se funde a negro. Cuando las autoridades llegaron a la casa de los Ramírez semanas después, encontraron la propiedad completamente abandonada. No había muebles, no había fotografías, no había ropas. Solo quedaban las paredes húmedas, respirando aún con un hilo débil, como si lo que habitaba debajo hubiera entrado en un sueño profundo o en una espera paciente. El padre Mateo nunca volvió a ser el mismo. Testigos cuentan que, desde aquella noche, evitaba caminar sobre pisos de tierra y nunca aceptaba hospedarse en casas rurales. A veces, en plena misa, se quedaba en silencio, mirando el suelo como si escuchara algo que solo él podía oír. De don Severo se dijo que abandonó Guanajuato para siempre, llevando consigo la convicción de que algo en las entrañas del cerro estaba vivo, demasiado viejo, demasiado grande para ser comprendido. Luciano desapareció meses después. Los rumores aseguran que fue visto por última vez cerca de una antigua oquedad minera, arrodillado, con el oído pegado al suelo. La familia Ramírez fue localizada 8 meses después en un pueblo del norte. Nunca quisieron hablar de lo ocurrido. La pequeña Soledad, ya mayor, contaría décadas más tarde que algunas noches aún escuchaba una respiración lenta bajo el piso, incluso en casas donde jamás hubo sótanos. Hasta hoy, los lugareños evitan acercarse a la propiedad. Dicen que, si uno guarda absoluto silencio, puede oír un suspiro débil saliendo del subsuelo, como si aquello que pidió ser liberado todavía estuviera allí, esperando que alguien vuelva a pronunciar su nombre. Y aunque la casa se derrumbó con el paso del tiempo, la respiración nunca cesó. Solo cambió de ritmo, más larga, más profunda, más consciente. Porque lo que vive bajo Guanajuato no era una entidad atrapada. Era un ser despertando. ¿Qué crees que realmente habitaba bajo aquella casa?
una criatura, una conciencia antigua o algo que jamás podremos definir. ¿Conoces algún caso real en tu región donde la Tierra parezca tener vida propia, respiraciones, voces, movimientos o historias de casas que ocultan algo debajo?